peso total de las mismas tenía que ser superior a los 700 kilos. Los sellos del procurador aparecían desgajados y tirados en el callejón. Empecé a sudar. Me asomaba. ¿Y si no estuviera? Tengo que hacerlo. Eliseo continuaba leyéndome desde el módulo. Mira al oriente. Hacia el oriente de ti mismo. Necesito una antorcha. Está amaneciendo en la costa de tu mirada. Ya brilla la nueva estrella. Bajé las escalinatas con una tea que había recogido arriba en la fogata. La luz rojiza inundó al instante la cámara sepulcral. Gateé un poco más. Y al levantar la mirada, una sacudida desintegró mi alma. La tea cayó al suelo y yo quedé allí, de rodillas, con la boca abierta y los ojos fijos en aquel banco de piedra, vacío. Y sin poder contenerme, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. El miedo había desaparecido. Jesús de Nazaret no estaba, pero en mis oídos seguían repicando los últimos versos de Eliseo. Ya llega. Ya tienes mi señal. Dejé que el llanto cayera sobre el suelo de aquel lugar, mientras una paz infinita aliviaba mi torturado corazón. Sin pestañear, sin moverme, examiné los lienzos. La sábana mortuoria estaba en el lugar que había ocupado el nazareno, y entre ambas caras del lienzo, en el lugar donde había reposado la cabeza del maestro, se distinguía el bulto del sudario o pañolón con el que Nicodemo había sujetado su maxilar inferior. Era como si el cadáver hubiera sido absorbido con una jeringuilla. Como si aquel cuerpo de 1,81 m se hubiera evaporado. La posición de la sábana deshinchada sobre sí misma no admitía lugar a dudas. Si alguien hubiera robado o trasladado el cadáver, los lienzos jamás hubieran quedado en aquella impresionante posición. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Me repetía sin descanso. Primero fueron las trepidaciones, después las piedras que ruedan, empujadas por una fuerza invisible, y por último, aquel fuego luminoso. ¿Cómo? Y ahora, como el más grande milagro de todos los tiempos, una tumba vacía. Sería preciso esperar a mi segundo gran viaje a la Palestina del año 30 para empezar a intuir lo que había sucedido en el interior de aquel sepulcro. Fue el análisis de aquellos lienzos lo que nos dio una vida. Como anticipo, puedo decir que la resurrección del Galileo, el hecho físico y milagroso de su resurrección, se produjo pocos minutos antes de la desintegración de sus restos mortales. Nada tuvo que ver una cosa con la otra. El cadáver se había esfumado, sí, pero antes, insisto, Jesús había hecho el gran prodigio. Finalmente advertí a mi compañero que me disponía a emprender el camino de retorno a la nave. A las 3:30 horas, después de besar el suelo rocoso de la cripta, abandoné el huerto de José de Arimatea. Los soldados de la fortaleza Antonia continuaban allí, desmayados, como mudos testigos de la más sensacional noticia: la resurrección del Hijo del Hombre. A las 5:42 horas de aquel domingo de gloria, 9 de abril del año 30 de nuestra era, el módulo despegó con el sol, y al elevarnos hacia el futuro, una gran parte de mi corazón quedó para siempre en aquel tiempo y en aquel hombre a quien llaman Jesús de Nazaret.